Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión hablaré acerca de la posibilidad de que Estados Unidos llegue a emprender una guerra contra Irán, contra la República Islámica de Irán. Puede que esto llegue a sonar un poco alarmista, pero es la realidad que actualmente vivimos en la arena internacional, en el contexto internacional, y con base en lo que ha venido sucediendo en semanas recientes entre estos dos países, lograremos determinar si es posible que se llegue a dar una guerra entre Estados Unidos e Irán, tomando en cuenta diversos factores de índole política, económica, geopolítica, estratégica y militar sobre todo, para llegar a entender si es posible que se dé una guerra entre Estados Unidos e Irán y cómo podría repercutir esto en el mundo. Ahora pues, lo que sucede entre Estados Unidos e Irán es prácticamente una relación de amor y odio. Y lo digo porque el amor entre estos dos países, por así decirlo, utilizando un término, radica en que tienen relaciones energéticas y han tenido desde hace unos años para acá, a pesar de que actualmente están un poco rotas, ciertas relaciones económicas y comerciales. Más que todo, cuando fue presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad, ahora con el nuevo presidente relativamente nuevo, por así decirlo, ya esto se ha venido como que quebrantando un poco y las relaciones han venido perdiendo efecto y se han venido aislando más que todo en contra de Irán. Lo que sucede es que hay una rivalidad, sí. Aparte de ese amor también hay un odio, porque en el odio radica la diferencia que hay en materia energética y el acuerdo nuclear que está estableciendo actualmente Estados Unidos con Irán para evitar que Irán construya una bomba nuclear. Pero aquí no radica la situación solamente en el tema nuclear, sino que hay rivalidad por varios factores que les voy a mencionar. Primero, como ya lo mencioné, por el acuerdo nuclear. Estados Unidos, junto con una delegación del grupo o el conocido grupo de los 5+1, que son Francia, Rusia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos más Alemania, están negociando con Irán. Ellos representan a Occidente y están negociando con Irán y estableciendo acuerdos para evitar que Irán construya una bomba nuclear y que con todo el arsenal energético y nuclear que tiene, evitar que construya una bomba nuclear, porque esto podría repercutir seriamente en la humanidad. Es decir, lo que se quiere establecer aquí es una serie de parámetros que determinen que Irán va a utilizar ese beneficio energético que tiene para impulsar su proyecto nuclear en pro y en favor de la sociedad, en beneficio de la humanidad, pero partiendo desde el pueblo iraní y no para construir una bomba nuclear que le dé digamos una ventaja o un beneficio militar importante para dominar no solamente en el Medio Oriente, sino para alcanzar una expansión geopolítica que haga que Estados Unidos pierda poder en el ámbito mundial y de esa forma hacer que Irán vaya dominando paulatinamente partiendo desde el Medio Oriente el ámbito geopolítico y estratégico militar, con la amenaza de que tiene una bomba nuclear y de que podría emprender una carrera armamentística y un nuevo orden internacional en lo que se refiere al tema de las armas a nivel mundial. El otro factor es la intención de Irán de dominar Medio Oriente. La política exterior de Irán últimamente se ha venido estableciendo en dominar Medio Oriente y expandirse partiendo desde su influencia en Yemen, en Siria y en Afganistán, para ir abriéndose camino en el Medio Oriente y de esa forma sacar a Estados Unidos de Medio Oriente. Lo que sucede aquí es que la instalación, y este es el otro factor, el tercer factor, la instalación de bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y la presencia de la flota militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico hace que Irán tenga la intención de sacar a Estados Unidos de Medio Oriente para que de esa forma no se vea aislado y pueda expandirse con mayor rapidez. Lo que sucede aquí es que, aparte de este factor que ya les menciono y que hace referencia a que Irán quiere alcanzar una independencia petrolera que ha venido ascendiendo últimamente, un comandante del ejército iraní, una fuente muy fiable, muy confiable del alto mando militar del ejército de Irán, que no reveló su nombre, le dijo al portal Russia Today o al canal de televisión Russia Today RT: le damos la bienvenida a la guerra con Estados Unidos. Así lo mencionó. Y es que Irán está listo para librar una guerra total con Estados Unidos. Eso advirtió un alto mando militar iraní al asegurar que la agresión contra Teherán, que es la capital de Irán, movilizará al mundo musulmán contra Washington, la capital de Estados Unidos. Recordemos que Irán es un país islamista, es la República Islámica de Irán, es un país islámico, musulmán, un país árabe,
que tiene una tendencia muy radical, y esto lo ha llevado a tener un brazo armado y político representado en un grupo que es catalogado actualmente como terrorista llamado el Hezbollah. Y es que las declaraciones de este militar iraní se producen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmara que la opción militar contra la República Islámica de Irán aún está entre los planes de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos dice en la vocería de John Kerry es que la opción militar contra Irán aún está presente, es decir, que tienen y manejan como opción aplicar la fuerza militar o aplicar una posible intervención militar de Estados Unidos, así como lo que hizo en Libia y en Irak, pero esta vez en Irán, lo cual hace que Irán desconfíe aún más de Estados Unidos, y esto hace que pueda tener más represalia y radicalizarse más, no solamente en su pensamiento religioso, sino también en su pensamiento político y en su estrategia militar. Es decir, al radicalizarse más va a sentir un mayor odio hacia Estados Unidos y mayores intenciones de expandirse en Medio Oriente para sacar a Estados Unidos y de esa forma tener una influencia en la región. Nos hemos preparado para los escenarios más peligrosos y no es gran cosa para nosotros, es fácil de digerir. Damos la bienvenida a la guerra con Estados Unidos, ya que creemos que será un escenario para nuestro éxito y para mostrar las potencialidades reales de nuestro poder, declaró el miércoles el general Hossein Salami, teniente comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, en una entrevista a la televisión estatal de Irán, y eso fue recogido por la agencia de noticias Fars y suministrado a la agencia de noticias del Reino Unido, conocida como Reuters, y Reuters le suministró esta información a RT, y RT la hizo muy evidente a la luz pública mundial. Salami subrayó asimismo que la era del uso de la fuerza y del poder militar de Washington ha terminado y aseveró que Estados Unidos ha logrado victorias sobre algunos países porque tenían ejércitos podridos y eran incapaces de resistir las agresiones. Según el mando militar iraní, Washington no debería comparar las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica con estos países. El general iraní avisó de que Teherán prenderá fuego a cualquier base militar de la que salga un avión hostil de Estados Unidos para bombardear Irán. Es decir, Irán tiene como punto de partida, también como blanco, a las bases militares que Estados Unidos instaló en el Medio Oriente, también en el Golfo Pérsico, así como la presencia de flotas militares tanto navales como aéreas en el Golfo Pérsico. Lo que sucede aquí es que, como lo dice el general, Irán le va a prender fuego a cualquier base militar de la que salga un avión hostil de Estados Unidos, es decir, de cualquier base militar estadounidense en Medio Oriente que salga de allí para bombardear a Irán. Dictó una advertencia, lo que hace que se eleven las tensiones militares y de esa forma generar un clima de desestabilización y desconfianza para que ningún país confíe del otro. Es decir, Estados Unidos no va a confiar de Irán porque sabe que al tomar la opción militar, Irán va a saber cómo contraatacar. E Irán desconfía de Estados Unidos porque sabe que está presente en Medio Oriente no para jugar muñecas, por así decirlo, sino por una intención realmente visionaria y ambiciosa desde el punto de vista militar. Ahora, ya hemos hablado mucho acerca de lo que significa la presencia militar de Estados Unidos en Irán, pero este no es solamente un factor por el cual hay rivalidad entre esos dos países y tampoco por el tema nuclear, sino también por el tema petrolero. Y es que el petróleo, que yo diría que es actualmente la moneda de cambio, por así decirlo, más valiosa en la humanidad, ya que es la que determina los mercados y los ingresos elevadísimos de muchos países potencia a nivel mundial, Irán ha decidido que va a romper con el monopolio de Estados Unidos en los fluidos de la perforación petrolera. Y es que las autoridades iraníes han asegurado que Teherán logró desarrollar su propia tecnología de fluidos de perforación de pozos petroleros, es decir, que está maximizando su tecnología para perforar pozos petroleros, quitando de este modo el monopolio a Estados Unidos. Es decir, que va a depender menos tecnológicamente de Estados Unidos para la perforación de los pozos petroleros y va a maximizar su industria para de esa forma sacar a Estados Unidos de los mercados del Medio Oriente y hacer que Irán domine más que todo en los mercados dirigidos hacia Yemen, ya que por el Golfo o mejor dicho, por el estrecho de Al-Mandeb, que está ubicado en la costa de Yemen, circula el 4% de la oferta petrolera mundial, y eso es muy importante para Estados Unidos, porque si llega a controlar el estrecho puede controlar el tránsito de una parte importante de la oferta petrolera a nivel mundial, ya que por allí transita, pero se ha visto obstaculizada por los conflictos que ha habido en Yemen, partiendo desde el estrecho de Al-Mandeb. Lo que sucede es que Irán
quiere tener una dependencia que le permita llegar a esos mercados y sacar a Estados Unidos del juego. Todo esto es un juego, por así decirlo. La República Islámica de Irán ha roto el monopolio de Estados Unidos en la tecnología de fluidos de perforación que se emplea para la excavación de los pozos petroleros. Esto dijo el jefe del Instituto de Tecnología de Perforación del Ministerio de Petróleo de Irán, llamado Mohammad Soleimani, citado por Iran Daily, un diario de este país. Esta nueva tecnología será probada en uno de los yacimientos de Irán, y aseguró el funcionario en la Exposición Internacional de Petróleo y Gas que tuvo lugar en la capital iraní de Teherán. Entonces, hay factores militares, políticos y energéticos. Lo que sucede es que Irán está aprovechando todo esto para independizarse más de el monopolio de la hegemonía que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente y de esa forma expandirse él mismo en el Medio Oriente. Quiere, por una parte, digamos, sí, tal vez quiere alcanzar el acuerdo nuclear, pero Irán siempre va a tener un as bajo la manga en este acuerdo nuclear. Si llega a ser apoyada por los países aliados a este, puede incluso maximizar su proyecto nuclear para tenerlo como opción en caso de que la estrategia militar llegue a verse reducida o aislada por Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista ya no energético, sino militar, Irán quiere maximizar su presencia, aislar la presencia de Estados Unidos en las bases que tiene en el Golfo Pérsico para saber cómo contraatacar en caso de que Estados Unidos use la opción militar de la que John Kerry hizo eco. También desde el punto de vista también energético quiere independizarse económicamente, no depende económicamente de Estados Unidos, pero quiere sacar a Estados Unidos de los mercados petroleros para lograr una influencia económica que le permita establecer relaciones comerciales con países importantes en la oferta petrolera del Medio Oriente y a nivel mundial, por ende, como Yemen, y de esa forma lograr aliados comerciales que permitan que tenga una mayor influencia en el Medio Oriente para expandirse geopolíticamente y así lograr que Estados Unidos tenga menos influencia en la región. Ahora pues, yendo y viendo la situación desde el lado ahora de los Estados Unidos, Obama dice, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que el Golfo Pérsico apoya un acuerdo nuclear verificable con Irán. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hace una semana que los líderes de los 6 países del Golfo Pérsico con los que se reunió le expresaron su respaldo a un acuerdo nuclear con Irán que sea exhaustivo y verificable, y dijo que ninguno de ellos busca una confrontación perpetua con Irán. Obama se pronunció así al término de la cumbre que tuvo en su residencia de descanso en Camp David, en el estado de Maryland, en Estados Unidos, con los líderes de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Qatar, de Omán y de Bahrein. Dijo, he escuchado el acuerdo de esos países de que sí podemos conseguir un acuerdo exhaustivo y verificable que elimine las vías hacia un arma nuclear. Eso estaría en su interés y en el interés de la región y también de la comunidad mundial. Obama se comprometió, partiendo de esto, se comprometió a reforzar la defensa de los árabes ante Irán. Y es que, utilizando el tema de la energía nuclear y de tratar de que, junto con los países del Golfo Pérsico y también con sus aliados en Occidente, al tratar de que se reduzcan las vías para que Irán llegue a la bomba nuclear, está proponiendo una política que va a servir de estrategia militar en caso de que Irán quiera atacar y así Estados Unidos reforzar su defensa, no solamente integral como Estado y como nación, sino la defensa de los países árabes que están aliados a él en caso de que Irán quiera utilizar sus facultades nucleares en contra de estos países. Estados Unidos asumió el día jueves, si no me equivoco, el día jueves 15 de mayo, que está comprometido a garantizar la defensa de las monarquías del Golfo Pérsico, que son los países de Kuwait, de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Omán y de Bahrein, ante las amenazas externas, y ha anunciado que reforzará la cooperación militar, también teniendo en cuenta de que va a reforzar la cooperación militar contra el terrorismo y de esa forma lograr que el Hezbollah tenga un menor radio de acción en el Medio Oriente para reducir el terrorismo, por lo menos el que está patrocinado por la República Islámica de Irán, y de esa forma se podría proteger a Yemen y tratar de calmar la situación en Yemen. Pero vemos como el tema nuclear, el tema de la bomba nuclear, sirve como política para que se aplique una estrategia de defensa militar
tanto de los países que están aliados a Estados Unidos en el Golfo Pérsico como de sus aliados en Occidente, que son Francia, Alemania, también Italia y el Reino Unido, y de esa forma lograr que se aplique una estrategia de defensa en caso de que Irán llegue a utilizar la bomba nuclear, y aprovechando así también de reducir las vías para que Irán llegue a esa bomba nuclear. Entonces lo que Obama quiere al reunirse con los líderes del Golfo Pérsico es decirles que si van a apoyar a Irán, que lo hagan siempre y cuando logren reducir las vías que le permitan llegar a una bomba nuclear, y de esa forma tratar de protegerse ellos, de proteger también a Estados Unidos, y tal vez indirectamente, pero muy beneficiosamente, reducir la presencia de Irán en Yemen, para que de esa forma la situación logre calmarse ahí y el tránsito de la oferta petrolera, el 4% de la oferta petrolera mundial que circula por el estrecho de Al-Mandeb en la costa yemení, logre ser más fluido, para que ni siquiera por el tema nuclear llegue a haber una reacción en cadena que haga que el petróleo o el tránsito de la oferta de petróleo llegue a verse afectado. Entonces, los desplantes proyectan la imagen de una alianza dañada como consecuencia del giro de Estados Unidos en su política hacia Irán. Esto dice una información publicada por el diario español El País sobre la reunión que sostuvo Obama con los líderes del Golfo Pérsico, y lo que esto quiere decir es que los desplantes de Estados Unidos a Irán dan a entender que tiene una imagen en la que se dañaron las alianzas entre Estados Unidos e Irán, pero esto surgió como consecuencia de que Estados Unidos cambió su política hacia Irán, y la cambió porque, si bien tenía relaciones comerciales con este país, Irán decidió radicalizarse en su lucha para dominar Medio Oriente, partiendo de la amenaza nuclear. Es decir, al adquirir las facultades para construir una bomba nuclear, Estados Unidos se vio obligado a retroceder y de esa forma tratar de protegerse no solamente a sí mismo sino al mundo de que Irán logre obtener una bomba nuclear. Logró y tuvo que cambiar su política y tuvo que desconfiar de Irán, porque al ver que un país tiene una bomba nuclear o las posibilidades de llegar a una bomba nuclear, es algo que Estados Unidos, si quiere seguir cumpliendo ese papel que se ha adjudicado de policía del mundo, tiene que cambiar su política y desconfiar de un país que puede llegar a tener una bomba nuclear. Entonces, entendiendo todo esto, ¿qué ganan Estados Unidos e Irán con toda esta rivalidad? Estados Unidos gana la posibilidad de reforzar su política exterior en el Medio Oriente por el apoyo que recibe de sus aliados en Occidente, como ya lo mencioné, por el grupo de los 5+1, que son Francia, Alemania, también Italia, Reino Unido. Estados Unidos está dentro de ese grupo, y a pesar de que no está muy aliado con Rusia, está presente en ese grupo. Irán gana tiempo para expandir sus fuerzas militares del Hezbollah en Yemen, en Siria y en Afganistán, mientras que Estados Unidos negocia el acuerdo nuclear. Es decir, mientras Estados Unidos está negociando el acuerdo nuclear, Irán gana tiempo para que pueda expandirse en Yemen, en Siria y en Afganistán. Recordemos que Irán tiene participación en Yemen y que miembros y militantes del Hezbollah tienen presencia en Yemen, ya que Irán está tratando también de tomar Yemen. Lo que sucede aquí es que si Estados Unidos no logra percatarse de que debe tratar de que Irán pueda ver reducida su actividad en Yemen, en Medio Oriente, mientras este negocia el acuerdo nuclear con ese país, es decir, con Irán, de esa forma no podrá permitir que Irán gane tiempo. Es decir, se debe tener en cuenta que hay que negociar el aspecto nuclear con Irán, pero también evitar que siga expandiéndose en el Medio Oriente para fines que están ligados a sus propios intereses, y no a mantener la paz y la estabilidad, o a recuperarla, porque en realidad no hay, en un territorio tan convulso como lo es el Medio Oriente. Con respecto a lo que pierden, Estados Unidos pierde hegemonía en la región gracias a la alianza de Irán con China y Rusia. Esta es una situación en la que China y Rusia ahora también se ven involucrados, porque si bien Rusia forma parte del grupo de los 5+1 que negocian con Irán, Rusia tiene el as bajo la manga de estar aliado con China, e Irán a su vez tiene el as bajo la manga de estar aliado con China y Rusia. Están aliados por cuestiones energéticas, pero también por un enemigo en común. Si China y Rusia se aliaron por un enemigo en común, que es lo que dicen todos los analistas, que es Estados Unidos, Irán también tiene ese enemigo en común, que es Estados Unidos. Entonces, esta alianza triple hace que China y Rusia, al tratar de utilizar la fuerza geopolítica que puedan
generar entre ambos para sacar a Estados Unidos de no solamente del orden económico internacional, sino también de la estrategia geopolítica en una zona tan importante como el Medio Oriente, a la cual están muy cercanos tanto China como Rusia. China y Rusia se alían a Irán para que de esa forma Irán pueda verse beneficiado por la influencia de esos dos países y tratar de que por vías de estrategias geopolíticas y también militares, si es posible, Estados Unidos pierde influencia porque tiene tres enemigos enfrente, incentivados por la radicalización o el radicalismo de uno, que es Irán, y también China y Rusia, que aprovechan eso para tratar de que Estados Unidos también pierda influencia en la región. Irán, por su parte, pierde credibilidad ante la comunidad internacional por las intenciones que tiene y que parece tener de crear una bomba nuclear. Y es que en un artículo que estuve leyendo recientemente, fue algo que dijo un analista llamado Paul Craig Roberts, dijo que Washington cometió un error que podría ser fatal para la humanidad. La Casa Blanca está decidida a bloquear el surgimiento de las dos potencias nucleares que son clave en el mundo, como Rusia y China, ninguna de las cuales aceptará la hegemonía de Estados Unidos. Por ello es que les mencioné que también quieren aliarse con Irán para tratar de que pierda influencia y que al ser potencias también nucleares logren llevar a cabo los proyectos nucleares que tienen ambos en conjunto con un país que puede potencializar los recursos que tengan para ese proyecto nuclear, tratando de que Irán baje los humos y no logre desarrollar una bomba nuclear, y que los intereses de crear un proyecto nuclear eficiente vayan en pro de la humanidad, partiendo de las políticas que puedan crear estados importantes que están surgiendo nuclearmente como China, Rusia e Irán. Entonces, estos dos países, ni Rusia ni China, están dispuestos a aceptar la hegemonía de Estados Unidos. Esto lo opinó el politólogo que redactó este artículo y también un economista norteamericano, quien considera que Washington cometió un error que podría ser fatal para la humanidad. El error es que aplicó una política que está basada en una estrategia conocida como Pivot to Asia, en inglés Giro a Asia, y consistía en la construcción de nuevas bases navales y aéreas de Estados Unidos en Asia para asegurar el control de Washington en el mar de China Meridional. Lo que sucede es que Washington quiere tratar de ganar influencia en Asia para de esa forma ir expandiéndose hacia el Medio Oriente. Es que aquí también Estados Unidos tiene intereses muy importantes y propósitos de expandirse geopolíticamente en el Medio Oriente, así como Irán los tiene, pero Irán quiere utilizar no solamente su radicalismo religioso, sino también su potencial nuclear para tratar de chantajear a todo aquel que se le oponga, por así decirlo. Entonces, lo que dice este analista es que Washington, Estados Unidos, cometió el error de girar a Asia, como dice esta estrategia militar, de instalar bases navales y aéreas de Estados Unidos en el mar de China Meridional, y entonces esto hace que China pueda reforzar sus alianzas con Rusia, sus alianzas militares con Rusia, para que de esa forma puedan protegerse de lo que representa la presencia de Estados Unidos en el mar de China Meridional. Es decir, Estados Unidos está en el propio mar de China, y esto hace que China desconfíe francamente de lo que Estados Unidos quiere hacer en su territorio y de lo que representa también como socio comercial, que al fin y al cabo es de Estados Unidos. Entonces, partiendo de esto, hay una serie de premisas que logré formular como conclusiones de que Estados Unidos está realmente en un juego muy complicado, tanto con Irán o contra Irán como con China y Rusia, y que China y Rusia pueden potenciar las intenciones de Irán para que pueda exacerbarse la posibilidad de que llegue a haber una guerra entre Estados Unidos e Irán. Lo que sucede es que la estrategia de la relación China y Rusia es, por parte de Rusia, percibir más ingresos por las inversiones chinas, y China, partiendo del apoyo de Rusia, usarla, es decir, usar a Rusia para sacar a Estados Unidos del ámbito geopolítico. También China aprovecha el interés de Rusia en sus inversiones para usarlo como fuerza geopolítica para sacar a Estados Unidos del camino y ser la potencia. Esas son premisas que he logrado formular, entendiendo muy bien que la presencia de de Estados Unidos en Asia radica en que quiere expandirse hacia el Medio Oriente. Entonces, ¿qué podría suceder aquí? Que China y Rusia, al estar aliados con Irán, podrían ser
un apoyo importante en caso de que llegue a haber una guerra de Irán contra Estados Unidos, e Irán, utilizando sus aliados en Occidente, podría crear incluso un choque armamentístico. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo podría darse una guerra entre Estados Unidos e Irán? Podría darse, hipotéticamente hablando, claro, si Irán no cumple los términos establecidos en el acuerdo nuclear. Si Irán no cumple los términos establecidos en este acuerdo, es decir, que viola lo que se acordó en este acuerdo nuclear y llega a utilizar su potencial nuclear para construir la bomba nuclear, Estados Unidos se vería obligado a utilizar el principio de la fuerza, que si bien está penalizado por el derecho internacional y que podría violar el derecho internacional, haría que Irán se vea frenado y aislado en la región, lo que desarrollaría una carrera armamentística nuclear entre Occidente y Oriente, porque si Estados Unidos llega a aislar a Irán utilizando la fuerza militar, China y Rusia, al ver que Estados Unidos está adquiriendo presencia en Medio Oriente, podrían tratar de responder aliándose o apoyando a Irán, y de esa forma hacer que el potencial nuclear que tienen China y Rusia aunado al de Irán se crea una carrera armamentística y también nuclear, con el potencial armamentístico y nuclear que representa la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente, y que es decir, Estados Unidos podría utilizar a sus aliados en Occidente, como lo son Francia, también Alemania, el Reino Unido, para también verse apoyado, lo que podría desatar una guerra no solamente entre Estados Unidos e Irán, sino de Occidente contra Oriente, prácticamente una tercera guerra mundial, partiendo de la posibilidad de que las rivalidades y los factores que hacen de Estados Unidos e Irán un binomio realmente peligroso en caso de que se lleguen a exacerbar las tensiones nucleares y de que Irán cumpla con el acuerdo nuclear, mejor dicho, con el acuerdo nuclear, pueda llegar a desarrollarse una guerra entre Occidente y Oriente. Ahora, el uso de la fuerza que Estados Unidos podría aplicar, como ya lo mencioné, está penalizado en el derecho internacional. De hecho, el uso de la fuerza por los estados se regula tanto por el derecho internacional consuetudinario como en tratados internacionales. Y el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas afirma lo siguiente, y cito: los miembros de la organización, es decir, de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o a la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Es decir, que ningún Estado podrá utilizar la fuerza militar contra otro Estado. Estados Unidos, irónicamente, ha violado este principio del derecho internacional, que está obviamente penalizado al intervenir militarmente en países como ya conocemos, como Irak, como Libia, como Afganistán, como Siria. Y si llega a utilizar el uso de la fuerza, que está penalizado por el derecho internacional, contra Irán, Estados Unidos podría verse sometido a sanciones de las Naciones Unidas que hagan que pueda ver reducida su capacidad militar en caso de que llegue a recibir sanciones y se llegue a aprobar una ley de desarme contra Estados Unidos, para de esa forma tratar de reducir lo que representaría que este país estuviera presente en el Medio Oriente. Entonces, esa carrera armamentística entre Estados Unidos, entre Occidente y Oriente, que es Occidente, Estados Unidos con Francia, Alemania y Reino Unido, y contra Oriente, que es Irán, China y Rusia y los aliados del Golfo Pérsico, que tal vez podrían verse tendenciosos a abstenerse de participar contra Estados Unidos porque son aliados comerciales de Estados Unidos. Aún así estarían China y Rusia con Irán en caso de que lleguen a enfrentarse a Estados Unidos. Ahora, esto es algo hipotético, pero podría evitarse siempre y cuando se establezcan comisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, de las Naciones Unidas, y del grupo de los 5+1, que está representado, como ya lo mencioné, por Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, para que vigilen los almacenes de uranio y las centrales nucleares de Irán, percatándose de que está cumpliendo con el acuerdo nuclear. Y si Irán no llega a desarrollar esta bomba nuclear, no habría un motivo para que Irán pueda chantajear a los demás países y utilizar la fuerza para expandirse geopolíticamente, partiendo desde lo que está haciendo en Yemen, dominar Medio Oriente y ganar influencia para sacar a Estados Unidos de los mercados petroleros y también del ámbito geopolítico del Medio Oriente. Y así no se daría una guerra siempre y cuando el grupo de los 5+1, que es Occidente, llegue a apoyar contundentemente a Estados Unidos, y China y Rusia no,
utilicen ese odio político, por así decirlo, que tienen contra Estados Unidos como pretexto para apoyar a Irán en algo que no está bien, que es el uso de una bomba nuclear para el mal y no para el bien, que es para lo que deberían China y Rusia aliarse con Irán para impulsar un proyecto nuclear que vaya en pro de una energía alternativa que pueda potenciar el uso de la energía a nivel mundial y de esta forma verse beneficiada a la humanidad. Es así como podría darse un posible hipotético escenario de una guerra entre Estados Unidos e Irán que esperemos y nunca se dé, pero que esto, por lo que ha venido surgiendo de las tensiones y los factores que hacen tanto de índole militar, política, internacional y también energética de Estados Unidos e Irán, un binomio peligroso, podría llegar a darse una guerra, pero ojalá y nunca suceda. Amigas y amigos, desde Venezuela para el resto del mundo les ha hablado Ricardo Serrano, con un saludo muy especial y nos encontramos en una próxima edición aquí en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Chao.